Mis amados y estimados amigos, nos volvemos hoy a ver y vamos a tratar hoy el tema de conflictos en la familia, ya la parte final, la parte 2. Y en esta oportunidad vamos a tratar los conflictos y sus etapas en la familia y la solución de los conflictos. Las diferentes etapas que vive la familia es lo primero que vamos a ver. La familia vive, o las parejas viven diferentes etapas. La primera etapa la vamos a llamar la etapa del matrimonio. Y es aquella etapa en que dejamos de ser personas individuales para ahora ser dos. Se empiezan a generar aquellos conflictos de dos personas que son totalmente diferentes en su personalidad, en su carácter, etc. Y que cada uno vive o ha vivido su propio conflicto. La segunda etapa es aquella donde la pareja, superando diferentes conflictos, llega el momento de ser padres. Y ahora entonces son más de dos. Y aunque los hijos son una gran bendición de Dios, estos empiezan a ser parte de los conflictos entre los padres. Porque se inicia un cambio total en una serie de costumbres que se traían individualmente, que se traían como de pareja. Pues los hijos empiezan a acaparar todo aquello que era solo para la pareja como tal, para la esposa o para el esposo. Ya los hijos empiezan a acaparar tiempo, empiezan a acaparar gustos, empiezan a acaparar muchas cosas que antes solamente lo compartían entre los dos, y esto genera realmente algunos conflictos. La tercera etapa es el conflicto que se genera cuando los hijos inician su sistema escolar y que lo deben hacer obviamente fuera del hogar, donde otros van a ver lo que nosotros o los padres le enseñan a los hijos en su hogar y empiezan a hacerse algunas o a surgir algunas inquietudes. ¿Tengo que dejarlo solo? No sé si los tutores o maestros van a ser igual que nosotros en el cuidado de nuestros niños. ¿Será que allá van a cambiar los valores que les hemos inculcado en la familia? ¿Será que pueden cambiar muchas cosas, etcétera, etcétera? Y esto genera un conflicto en los padres, en la pareja. La cuarta etapa se inicia cuando los hijos son adolescentes, que aunque siguen siendo motivo de felicidad, se genera un conflicto muy difícil y muy complicado para ellos. Tanto para los niños, tanto para los hijos como para los padres. Pues la época de la adolescencia, no podemos ocultarlo, todos pasamos por esa época, es un verdadero dolor de cabeza para la familia. Dado que es el tiempo, es el tiempo aquel en que el niño empieza a vivir una serie de cambios en todas sus áreas, que hormonales, que físicos, que de gustos, etc. Y muchos de esos cambios pueden marcar todo un futuro que puede ser de gran alegría o de gran sufrimiento, repito, tanto para ellos como para la familia. Y viene una quinta etapa, que es el tiempo en que los hijos empiezan a tener novios, novias. Fuerte conflicto, ¿verdad? Empiezan los padres a preguntarse, ¿será que ese novio, será que esa novia, dicen los padres, sí va a estar a la altura de sus hijos? Y esos conflictos se agravan si de pronto, por el querer de esos muchachos, empiezan a llegar el querer y la influencia de los demás en ellos, su novio, su novia o sus amigos, empiezan a llegar tarde y estar en lugares que sus padres ignoran, causando esto gran estrés y sufrimiento en sus padres. Y hay una sexta etapa
y es justo aquella cuando el tiempo y los hijos toman la decisión de llegar al matrimonio y se casan. Y se genera un tremendo conflicto familiar, que debiera ser motivo de alegría, pero también se genera un conflicto familiar. Ahora se van a enfrentar a un mundo, a un camino desconocido, y los padres deseamos fijarles a ellos algunas rutas para que lo caminen. ¿Y qué conflicto? Pues no es lo mismo su matrimonio que nuestro matrimonio. Parece que allí se cerrará el círculo de estas etapas con sus respectivos conflictos. Pero nos queda una séptima etapa, y quizás la más complicada y de más conflicto, y es cuando los esposos enfrentan las crisis de la edad. Vienen tremendos conflictos, porque nos vamos poniendo difíciles para todos, y no somos ya el centro de atención, el centro de actividades, y menos el centro de sus vidas. Es un tremendo conflicto cuando ancianos esposos vuelven a quedar solos en casa. Los hijos se casaron y es obvio, y es la ley de la vida, que cada quien forme su propio hogar, su propia familia. Y ya los que iniciamos ese ciclo empezamos a experimentar y a vivir la soledad. Aquella que muchas veces, estando muy rodeados por todos, ya solo somos otra vez dos. Es un conflicto y es una etapa bastante complicada. Ahora, cada etapa se une a aquellos conflictos que se dan por vivir en relación con otros seres humanos. Viene el estrés y las responsabilidades diarias, el roce con otros y conflictos fuera de nuestro control, que queremos solucionarlos pero se nos ponen fuera de nuestro control. Justamente lo que está sucediendo hoy en nuestro país y en el mundo entero. En segundo lugar, tristeza o enojo por conflictos con otros y por acontecimientos de la vida diaria. Conflictos que muchas veces no son nuestros, pero que nos llegan y nos ponen en un verdadero conflicto de estrés, de tristeza y de angustia en muchas oportunidades. En tercer lugar, hay una situación que son los sentimientos de culpabilidad por no tener una conducta apropiada a la fe que profesamos y sobre todo al rol que debo y tengo que cumplir como fiel cristiano, seguidor del Señor Jesucristo. Todo esto nos genera grandes conflictos, pues nos sentimos culpables por acción, pero también muchas veces por omisión de todo lo que ocurre y está ocurriendo a nuestro alrededor. Entonces, ¿cómo resolvemos los conflictos en familia? Apoyémonos en la palabra de Dios y te invito a que reflexiones en ella y te lo voy a dejar, digamos, como tarea para que tú lo mires y reflexiones en los textos que te voy a dejar. Especialmente en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en los capítulos 5, versículos 21 hasta el 28, y también el capítulo 6, versículos del 1 al 4. Podemos aprender que para evitar esos conflictos familiares, los padres no deben los hijos deben obedecer a los padres. Los padres no deben provocar a ira a los hijos. Los maridos deben amar a sus mujeres y entregarse a ellas y por ellas. Las mujeres deben someterse a sus maridos. Son consejos y mandatos muy sencillos, escritos en la palabra de Dios, que si los obedecemos, seguro nos vamos a librar de tantos y múltiples conflictos en la familia. Porque no cambiamos el orden de Dios en la familia. Los conflictos se generan justamente cuando cambiamos ese orden de Dios. Y el orden de Dios siempre será primeramente Dios, segundo la familia,
Tercero, la familia compuesta por los esposos. Y cuarto, los hijos. Fíjate que después de eso vienen las situaciones inclusive eclesiales, laborales, etcétera, etcétera. Ese orden no lo debemos y no lo podemos cambiar. Nos recomienda la palabra de Dios para que no se generen más conflictos, porque nosotros ponemos como prioridad lo último, empezamos a generar grandes conflictos. Realmente, si la Biblia nos define las reglas, si realmente la Biblia no es nuestro faro, si realmente la Biblia no es la que nos guía, nos dirige y nos define qué es lo que debemos hacer para que se rijan esos roles dentro de la familia, tanto en sus deberes como en sus obligaciones y responsabilidades. Si no fuera por la palabra de Dios, no estaríamos en capacidad de resolver los conflictos que se generan dentro de una familia y mucho menos dentro de una sociedad. Imagínate cómo sería una familia donde todos son cabeza, donde todos quieren mandar, donde los hijos no obedecen, donde los hijos son maltratados y abusados, donde los esposos se gritan y no se respetan, etcétera, etcétera. Fíjate, piensa en una familia así. ¿Verdad que se vivirá permanentemente en continuos conflictos? La Biblia es una gran guía y le asigna a la familia una estructura, porque sin estructura, sin reglas y sin roles, no hay solución a los conflictos. La Biblia también nos identifica y descubre al diablo como alguien que busca generar conflictos, caos, desesperación en los hombres, en las familias y en la sociedad en general. No le hagamos ese juego a nuestro enemigo. Como nos dice la palabra de Dios, oremos para que resistamos al diablo. No le hagamos el juego a él y nos enfrentamos a él en el mismo conflicto que nos quiere generar. Pero por otro lado, la Biblia nos muestra 3 direcciones relacionales en las cuales enfocar el amor que ha sido derramado por el Señor Jesucristo en nuestros corazones. En primer lugar, amar a Dios. En segundo lugar, amarnos a nosotros mismos. Y en tercer lugar, amar a nuestro prójimo. La Biblia establece como la base de las relaciones el amor. Amor que debe guiarnos en la resolución de toda clase de conflictos. Mire, si yo me amo a mí mismo, yo no tengo conflictos en mi vida. Si yo amo a mi esposa, si yo amo a mi familia, no tengo conflictos con mi esposa ni en mi familia. Si yo amo a mi país, no tengo conflictos con nada de lo que suceda en mi país. Si yo amo a la iglesia de Cristo, no tengo conflictos en la iglesia de Cristo. Todos estos conflictos se generan es por el desamor que se llama odio. Pero mientras haya amor, no habrán conflictos. Y esta es la clave para la verdadera resolución de los conflictos. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amarse a uno mismo y amar al prójimo. ¿Cómo? Dice la palabra. Como me amo a mí mismo. Si tú te amas a ti mismo, aprendes y sabes amar a los demás. Pero si no te amas a ti mismo siquiera, no eres capaz de amar a los demás. Como conclusión, aunque este asunto de conflictos es un tema supremamente amplio, podemos resumir como una salida a los mismos de la siguiente manera. Primero, debo aprender a resolver primero mi conflicto. En segundo lugar, debo aprender a no llevar mi conflicto a mi hogar. Y por el contrario, contribuir a la resolución de los conflictos que existen en mi hogar. En tercer lugar, no llevar
mi conflicto, ni los conflictos internos de mi familia y de mi hogar a la iglesia o a la sociedad. Y por el contrario, contribuir a resolver los conflictos que hay dentro de las iglesias y que hay dentro de la sociedad. Y para que esto pueda suceder, tenemos que ir al Señor Jesucristo y humillados delante de Él, entregarle mi conflicto, entregarle el conflicto de mi familia, entregarle el conflicto de la iglesia, entregarle el conflicto de mi país y entregarle el conflicto del mundo entero. Si esto hacemos, y aunque los conflictos sigan existiendo, seremos más sabios por la gracia del Señor Jesucristo. Los vamos a poder resolver y en Cristo Jesús vamos a ser más que vencedores. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia. Dios bendiga a su iglesia. Dios bendiga a nuestro país y tenga misericordia del mundo entero. No cesemos de orar y esa oración hagámosla humildemente y sin cesar. Dios te bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones.